Buenas a todos, acá Matt de Independencia Financiera trayéndote el cuarto episodio de Laboratorio de Indicadores. En esta ocasión vamos a estar enseñándote todo sobre las bandas de Bollinger, su aplicación, la teoría detrás, la matemática que tiene detrás, al menos hasta cierto punto, y ahora van a ver por qué, y su aplicación en los mercados. Vamos a ver diferentes ejemplos y tratar de que se lleven una herramienta más como hacemos en cada uno de estos laboratorios. Comencemos. Si es primera vez que ves uno de nuestros videos, no olvides suscribirte haciendo clic en este botón rojo que lo puedes encontrar en el inicio o debajo de cada video. Y si ya estás suscrito, no olvides activar la campanita de notificaciones. Haces clic en esa campanita, tildás esta opción para que te avise de todas las notificaciones cada vez que subimos un video o salimos en vivo. Y sumate al equipo de notificaciones que se enteran antes que todos los demás. ¿Bien? También puedes dejar tu me gusta si disfrutaste el video, si aprendés algo, y compartirlo en las redes sociales para ayudarnos a seguir llevando educación financiera y de bolsa a todos. Comencemos. Muy bien amigos, ya nos encontramos aquí en la plataforma de TradingView, en este caso en el activo JMIN, y ya van a ver por qué. Es un caso interesante que me pareció para empezar a explicar un poco este indicador y después trataremos de migrar a otro. Este episodio debería ser bastante más corto que los últimos de Ichimoku, que era un indicador más complejo y que había que darle demasiadas vueltas quizás para tratar de explicar todo y que no se perdieran con los nombres, las fórmulas, el background y la aplicación. Este debería estar más en línea con el primero que hicimos de Momentum, ¿bien? Bueno, las bandas de Bollinger fueron creadas por John Bollinger, que le puso el nombre de su apellido, y básicamente se forman con tres líneas, ¿sí? Las bandas de Bollinger que vemos son las que están acá dibujadas. Dame un segundo que me había olvidado de levantar mi super herramienta de dibujo. Las bandas de Bollinger son este indicador. Siempre cuando hago estos videos quito todo excepto el indicador que quiero mostrar. Entonces tenemos una banda superior, una banda inferior y una línea en el medio, ¿sí? Excelente. Como decíamos, este indicador se forma con una media móvil simple y dos bandas, una superior y otra inferior, con valores iguales a la media móvil central, la línea central, más menos dos desviaciones estándar, ¿sí? La superior es más y la inferior es menos. La desviación estándar es una forma de medir la volatilidad y es uno de los principales puntos y ventajas que tiene este indicador. Por acá tengo preparado, como siempre, un texto para que no se olviden más o menos de qué trata esto. Entonces tenemos la línea del medio que vemos acá, que es una línea roja, que es una media móvil simple de 20 velas, ¿sí? De 20 sesiones. Después tenemos una banda inferior, que es la media móvil simple de 20, el valor de ese punto de la media móvil simple, menos la desviación estándar de 20 sesiones por 2. Y la banda superior es la media móvil simple de 20, más la desviación estándar de 20 sesiones por 2. Antes de continuar, un pequeño detalle que a veces me olvido de nombrar. ¿Cómo encontrarla? Simplemente van a indicadores, escriben Bollinger y van a encontrar acá las bandas, ¿sí? Bandas de Bollinger. Este es el que ustedes quieren utilizar, ¿de acuerdo? Perfecto. Bueno, estuve tratando de darle la vuelta a esto, a ver cómo quería encararlo, porque es el primer indicador que estamos viendo que por ahí la parte matemática no es tan sencilla como quisiéramos para poder explicárselas. Pero bueno, terminé llegando a un consenso, un punto medio entre lo que quiero mostrar y lo que no. No vamos a entrar en detalles matemáticos de la desviación estándar porque los voy a confundir y aburrir más de lo que les va a aportar. Pero sí quiero que se lleven la idea de que es una medida de dispersión, ¿sí? Básicamente nos sirve para ver cuándo se alejan los valores de cuánto se alejan los valores, perdón, de un conjunto del promedio del mismo, ¿sí? Cuánto se alejan del promedio de un conjunto de valores. Y aquí está la idea de volatilidad. Cuando los valores se alejan demasiado del promedio, la desviación estándar crece y multiplicada por 2 nos hace crecer el valor de las bandas ensanchándose las mismas. La desviación estándar es uno de los conceptos claves en estadística y los invito a que lean más información al respecto si están interesados. Básicamente tenemos una fórmula para distribuciones continuas y otra para discretas y es la raíz cuadrada de una integral y en el caso de un conjunto discreto es la raíz cuadrada de una sumatoria, ¿sí? No es compleja de por sí la matemática, se puede hacer en un par de renglones, pero depende del nivel que tenga cada persona, son cosas que por ahí no recuerdan o no tienen ganas de recordar y con que se lleven la idea de dónde viene y que no se queden con una desviación estándar. ¿Qué es? Bueno, que entiendan más o menos qué rol juega en las fórmulas a la hora de conformar el indicador, de dónde viene y para qué se suele utilizar. Bien.
Excelente. Ese es todo el background teórico que les quiero dar más o menos de dónde viene el indicador, cómo se conforman las líneas que vemos y qué significado tienen, ¿sí? Hablemos un poquito de la utilidad que tiene el mismo, ¿no? Vamos a esconder esto. Si yo recordara dónde. Ahí está, excelente. Entonces dijimos que uno de los puntos claves para los que nos sirve el indicador es la volatilidad, ¿sí? Nos permite ver cuando se ensanchan las bandas, vemos que la volatilidad crece en el activo, ¿sí? Si nosotros comparamos, por ejemplo, la amplitud de las bandas en este día, no tienen ni punto de comparación con lo que era la amplitud de las bandas en este día, ¿sí? Por lo tanto, eso quiere decir que en este día, en este periodo, teníamos poca volatilidad en este activo y en este periodo teníamos volatilidad muy grande, ¿de acuerdo? Y vos podés preguntarme, bueno, pero ¿para qué me sirve esto de la volatilidad, Matt? Bueno, a simple vista, por lo pronto, para dos cosas como mínimo. Punto número uno, para opciones. Es muy interesante saber antes de operar opciones si el activo es muy volátil o se encuentra en un periodo muy volátil o poco volátil. Y también para day trading, por ejemplo, que es una aplicación que me pareció interesante y que no encontraba nombrada en ningún lado, pero que me parece que es una conclusión bastante sencilla de ver. Una persona que busca hacer day trading busca movimientos grandes. Y justamente para eso necesitas volatilidad. Tiene que haber volatilidad para que los movimientos sean grandes. Es parte de la definición. Entonces, si estás en un activo que durante grandes periodos no tiene nada de volatilidad y se mueve muy poquito, claramente no vas a estar interesado en hacer day trading con ese activo, ¿sí? Entonces, bueno, me parece que esos son los dos primeros puntos para los cuales tiene una aplicación interesante el indicador, que es para ver qué tan volátil son, ¿sí? Otro punto en el cual se hace bastante hincapié es que, de vuelta, acá es un poco subjetivo, pero dicen que luego de periodos de muy baja volatilidad es esperado que la volatilidad crezca. Esto viene muy ligado al análisis de ciclos de un activo y cómo pasamos de lo que es acumulación, participación pública, distribución, etcétera, ideas de Wyckoff. Entonces pensamos en un ciclo donde se mueve muy poco el activo, donde se está empezando a acumular y de pronto tenemos una explosión, ¿sí? Y empieza a crecer la volatilidad. Entonces eso nos da una cierta pauta de esperar que cuando las bandas se están achicando demasiado, ¿sí? Como tenemos en este punto, que están demasiado cerquita, que pronto, entre comillas, eso depende, habrá que ver cómo medir ese pronto, deberíamos tener un movimiento, que de vuelta puede ser para arriba o para abajo, no hay ninguna certeza al respecto, pero que deberíamos estar acercándonos a un periodo de alta volatilidad. Obviamente esto siempre traten de llevarlo a la práctica y compararlo dentro de la historia del mismo papel. Revisen cómo fueron movimientos anteriores, si siempre llega a periodos así. Y cuando se achica demasiado la banda y se acercan demasiado los precios a la misma, en un canal muy pequeño, luego tenemos una explosión. Y si encuentran ese tipo de patrones, es algo que les puede ayudar a predecir la próxima explosión del papel. ¿Bien? Entonces, bueno, esos son los primeros conceptos claves que sacamos con el indicador de bandas. La idea de volatilidad y los cambios entre alta y baja volatilidad en base al ensanchamiento y cuando se achican la distancia entre las dos bandas. ¿Bien? Otro concepto que hay bibliografía un poco contrapuesta al respecto, gente que basa sistemas enteros de trading en eso y otra gente que dice que no tiene ningún sentido, es utilizar el concepto de sobrecomprado y sobrevendido para las bandas de Bollinger. Se supone que cuando el precio cruza por encima de la banda superior de Bollinger, estamos hablando de que un papel podría estar en sobrecompra, ¿sí? Entonces ahí empiezan a aplicarse diferentes filtros, ¿no? Podemos recordar un poco lo que sabemos del RSI y decir, bueno, el RSI nos da la señal de sobrecompra cuando cruza el valor del límite superior, pero eso no significa que tengamos que vender. Como todos bien saben, eso no significa que tengamos que vender, porque el precio puede mantenerse en sobrecompra, el RSI puede mantenerse en sobrecompra por mucho tiempo y ahí es cuando a veces se dan los mejores movimientos que no nos queremos perder. Entonces,
ahí es donde empezamos a aplicar un filtro, como por ejemplo decir, bueno, la señal en realidad es cuando salimos de la zona de sobrecompra. Si tratamos de llevar ese concepto a las bandas, sería cuando volvemos a entrar al canal, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros veríamos una señal de sobrecompra en este cruce, ¿sí? Cuando rompe con la banda superior, por ejemplo, y nos daría la señal de salida quizás cuando se vuelve a meter por esta zona, ¿sí? Lo mismo lo podemos ver por acá, fíjense cómo crece, acá la empieza a cruzar y después nuevamente, vamos a hacer un poquito más de zoom porque por ahí no van a ver nada después. Agrandar esto, ¿sí? Entonces por acá veríamos un cruce, fíjense cómo sale claramente del canal y después se vuelve a meter, eso nos daría una salida. Acá tendríamos un cruce con un cierre y siempre se mantiene por afuera, ven cómo se mantiene por afuera y nos daría un cierre por acá, ¿sí? Porque se supone que lo que estamos viendo es eso, un activo sobrecomprado que debe volver a la media, debe acercarse por lo menos hasta el punto medio de esta especie de canal dinámico que forman las bandas, y el creador de este indicador dice que se puede esperar que cuando llegamos a un punto extremo de la banda y lo superamos y volvemos a entrar, es muy probable que volvamos al otro extremo de las bandas, ¿se entiende? Entonces, una vez que llegamos a una situación como esta, el movimiento que tenemos que esperar es una caída hasta el piso de las bandas, que en este caso se da acá. Y después continúa bajando en este caso, ¿sí? Se llega a pasar de sobreventa, ¿sí? Y fíjense cómo acá volvería a entrar, entonces acá quizás nos daría una señal de compra, ¿no? Sin embargo, el precio sigue cayendo, pero se mantiene dentro de las bandas en este caso, ¿sí? Entonces, de vuelta, esto es un poco controversial, ya les digo, hay gente que dice que el análisis de volatilidad no sirve para este tipo de aplicación de señales de compra y venta en base a sobrecompra y sobreventa por la naturaleza de los precios de los activos. Pueden buscar mucha más data al respecto y encontrar los diferentes debates que hay, pero hay mucha gente que aclama ser ganadores gracias a sistemas basados en tradear los extremos de las bandas, básicamente, ¿sí? Cuando uno se encuentra por el piso de las bandas, la perfora y vuelve a entrar, tomarías una posición long, por ejemplo, y tratarías de vender en el techo de la banda. Lo cual tiene cierto sentido, a mi parecer, si pensamos en la analogía contra los canales que solemos utilizar, ¿sí? Los canales son otra forma de ver esto, más estática, donde el precio oscila, vamos a hacerlo así, donde el precio oscila entre un canal, ¿sí? Y nosotros lo que buscamos es tratar de pagar lo más cercano al piso y tratar de vender lo más cercano al techo. En este caso esto vendría a ser un canal dinámico basado en la volatilidad. Y nosotros buscaríamos hacer lo mismo, ¿sí? Entonces, bueno, esas son un poco las ideas que les quiero dejar con respecto a las bandas, de dónde viene el indicador, cuál es la matemática más o menos que tiene detrás. Si bien no entramos tanto en detalle, los invito a los que tengan ese nivel de matemática, que quieran ahondar un poco más. No es difícil de encontrar las fórmulas y de tratar de hacer los cálculos por su cuenta para cada valor y ver cómo funciona, que se lleven la idea teórica detrás de ello y las diferentes señales que nos puede dar. Me parece que lo más importante y lo más seguro para este indicador es utilizarlo como eso, como la medida de volatilidad. Encontrar activos muy volátiles y poco volátiles, periodos muy volátiles y periodos poco volátiles. En este caso estábamos viendo JMIN hace un par de años, cuando me parecía que los movimientos eran demasiado claros, así, donde se achicaban mucho las bandas y después explotaban. JMIN es un activo que se caracteriza bastante, por eso fíjense en este periodo también, cómo hace este máximo, luego las bandas se empiezan a achicar. Fíjense que las bandas siempre traten de llevarlo al día este, ¿no? La banda hasta ese día estaba así, el piso estaba acá y el techo estaba acá. Entonces fíjense toda la distancia que hay acá. Después empieza a lateralizar y fíjense cómo las bandas se empiezan a achicar, ¿sí? Entonces empieza a achicar, la distancia se hace cada vez más corta, más corta, más corta, hasta que eventualmente explota con esta vela y se empiezan a ensanchar las bandas, ¿sí? Y eso nos daría todo este swing, hasta que se vuelve a meter y empieza a lateralizar nuevamente, ¿sí? Entonces, bueno, ese me parecía que era un buen ejemplo para ver un papel de este estilo. Podemos ver otro, a ver. Muy bien, tuve que cortar y pasarme a la plataforma de Reuters porque se fue de viaje de TradingView. Disculpas por eso, va a quedar un mix entre las dos plataformas, pero bueno, no importa. Estaba cambiando al francés en ese momento porque quería mostrarles otro activo y un detalle a no confundir, que uno puede tener activos, como vimos recién, de JMIN, donde
la volatilidad se hace muy pequeña y después explota, ¿sí? Y después explota y las bandas se asanchan. Y también puede tener activos donde la volatilidad es más pareja, ¿no? Dentro de todo vemos que la amplitud del canal se mantiene bastante pareja. Y sin embargo, eso no tiene que ver con la tendencia. Esa es la nota que quería hacer por lo que traje este papel francés, ¿no? Donde tenemos un papel que hace por lo menos 2 años está tradeando en este rango y que no tiene una tendencia fuertemente definida de largo plazo. Bueno, sí, tendencia lateral. No tiene una tendencia alcista ni bajista de largo plazo, eso quería decir, ¿sí? Entonces, es importante entender que la amplitud del canal, la volatilidad, no tiene que ver con la tendencia del activo en sí. ¿Okay? Ese era el detalle que quería dejarles extra que se llevaran, ¿bien? Entonces, bueno, eso, revisar un poco. Justamente me parece que a mi gusto no es el mejor indicador operativo para tomar señales de compra o venta. A mi gusto no me parece, yo no lo suelo usar para eso, pero está bueno para medir justamente este tema de volatilidades de un papel, buscar papeles en particular con mucho movimiento, buscar este tipo de patrones de papeles explosivos y encontrar esos puntos en los cuales las bandas están lo más chicas posibles y quiere darnos una señal, nos está anticipando de que pronto vamos a tener otro movimiento interesante en el papel. ¿Bien? Así que bueno, eso va a ser todo por el episodio de hoy. No olviden dejar su me gusta, su comentario, si les quedó alguna duda, si quieren recomendarnos el próximo indicador para el laboratorio, también vamos a estar viendo sus comentarios y eligiendo en base a ellos, ¿sí? Muchas gracias, abrazo.